A diferencia de lo que creen sus amigos propagandistas, apologistas católicos de las redes sociales que son tan prolíficos, el principio de sola escritura no nació con Lutero, como lo venimos diciendo. El principio metodológico que fungió como vía última en el quehacer teológico de la Reforma, en sus inicios fue más bien una consigna crítica hacia las estructuras del poder jerárquico de la Iglesia medieval. Pero para entender cómo es que la escritura llegó a encumbrarse en ese nivel en el que se le tiene desde el siglo XIX, en el fundamentalismo sobre todo americano, y cómo es que llegó a esa corrupción, y cómo es que llegó a esa evolución y a esa lucubración, pues es necesario contextualizar. Este episodio puede servir ampliamente a nuestros amigos evangélicos a sentirse orgullosos a pesar de todo de estar del lado correcto de la historia, puesto que las directrices tomadas o llevadas a cabo, estas directrices pastorales del Concilio Vaticano II católico, le han dado ampliamente la razón a Lutero en muchos de sus pensamientos. No por nada, los tradicionalistas católicos pues creen que ese concilio terminó protestantizando a la Iglesia, que la convirtió en protestante, y lo aborrecen. Y los sedevacantistas, que creen que la sede de Pedro está vacante, creen que después de ese concilio todos los papas son anticristos, herejes, apóstatas y un sinfín de calificativos que no vale la pena mencionar, lo cual demuestra de entrada pues que no les cayó muy bien el que Lutero haya sido reivindicado. Si a eso le sumamos que después del Concilio Vaticano II, pues obviamente a Lutero hoy se le considera como el testigo del Evangelio, la cosa se pone todavía más turbia. Si Lutero estuviese vivo hoy y viese que la Iglesia Católica ha abandonado su pretensión de utilizar el latín, una lengua muerta en la liturgia, que ha pedido perdón por la Inquisición y exigido a sus fieles una búsqueda libre del saber, y más allá de todo que ha hecho esfuerzos magnánimos por poner una Biblia en las manos del pueblo en lengua autóctona, pues Lutero se habría dado por bien servido, se hubiera puesto muy contento, se hubiera dado por bien servido que su lucha pues al final de cuentas estaba dirigida por Dios y que había dado frutos. 500 años después, querido Lutero, pero dio frutos. Si Lutero supiera que hoy se han firmado acuerdos conjuntos entre la Iglesia luterana y Iglesia católica sobre el tema de la justificación, y que el Papa ha pedido perdón a la Iglesia alemana y al pueblo alemán por la ruptura, de seguro que Lutero lloraría de emoción de saber que a pesar de todas las críticas que ha recibido a través de los siglos, el tiempo lo ha reivindicado. Más allá de todo eso, la Iglesia católica lo ha reivindicado al llamarle testigo del Evangelio, equiparar su trabajo o comparar su trabajo a los reformadores de la Iglesia católica como Loyola, Asís y otros. A los evangélicos sin duda nos toca también una parte de humildad y reconocer que muchos de los principios que dimanaron de la Reforma han sido profundamente corrompidos, desvirtuados y tomados en poco, empezando por su concepción de las Escrituras, que desde el siglo XIX lamentablemente han sido utilizadas de una forma corrupta y alterna al sentir de los propios reformadores. Por ello, la visión que el Concilio Vaticano II tiene o entrega al protestantismo es algo pertinente, porque esta visión que el Concilio Vaticano II entrega al protestantismo es primeramente que nada una valoración histórica, como hecho histórico, positivo, y sobre todo como una crisis que ha dañado a la unidad del cristianismo occidental. Específicamente en su decreto Unitate Reintegratio, que invito a mis amigos evangélicos a que lean, hay culpa de ambos lados. Reconoce que la ruptura entre católicos y evangélicos hay culpa de ambos lados, y por ello la Iglesia católica ha abandonado su interés proselitista, reconociendo en la vida de los protestantes pues obviamente las riquezas de Cristo y las obras de virtud que dan testimonio de Cristo a través de la obra del Espíritu Santo en la mayoría de las denominaciones históricas. Asimismo reconoce que la Reforma protestante representa grandes avances culturales, religiosos, intelectuales y humanos, y demeritarlos pues obviamente no conduciría sino un conflicto perpetuo. Por ello, aquellos apologistas que insistan que la Reforma no es sino un nido de herejes, apóstatas y que no ha traído sino degradación y desolación al mundo occidental, no están hablando en el tenor del diálogo moderno que la Iglesia Católica propone a través del ecumenismo. Nosotros no tenemos culpa del conflicto que la Iglesia Católica libró hacia sus adentros. Recordemos que todos aquellos que reformaron a la Iglesia fueron católicos. Lutero era católico, Calvino era católico, Corlas era católico, Knox era católico, y hay que decir que la historiografía moderna se encumbra con Joseph Lortz después del Concilio Vaticano II, es la historiografía oficial que la Iglesia sigue. Por lo tanto, aquellos que utilizan esa historiografía que es belicosa en torno a la figura de Lutero no están en torno al diálogo moderno de la Iglesia. Así que la Unitate Reintegratio hace una postura sobre todo consoladora, conciliadora y de aceptación culpa. Habiendo dicho eso, quédate en este podcast que te va a servir muchísimo para que tengas una noción clara de cómo nació el principio de sola escritura. Comenzamos. No olvides seguirnos y compartir este material. Esto es Eso no dijo Kant. Eso no dijo Kant. Esto es Eso no dijo Kant. Muy bien, a medida que avanzaba la Edad Media, surgió un movimiento ampliamente conocido en el mundo como el Renacimiento. El Renacimiento no fue un movimiento en rigor de verdad, sino una serie de movimientos culturales e intelectuales que impulsaron la inventiva humana, el esclarecimiento de la razón y sobre todo al hombre. Abarcaba una amplia gama de disciplinas, abarcaba la pintura con Giotto, con Miguel Ángel, con Rafael, la literatura con Dante, la política con Maquiavelo, los estudios bíblicos con Erasmo, la geografía con Vasco da Gama, Colón, abarcaba también las ciencias naturales con Leonardo da Vinci, Copérnico, que supusieron un avance impresionante para Europa, para el saber humano en general, en todas las áreas. Y como era de esperarse, pues este avance empezó a dar a la Iglesia en el tono de información y entraba en su punto culmen. Es decir, los posteriores reformadores estaban profundamente
completamente embebidos y conocían realmente todo este movimiento renacentista que iba de la mano con los llamados humanistas, de los cuales Erasmo de Rotterdam sería uno de los principales, que terminaría traduciendo la Biblia del griego. Este avance pues va a implicar obviamente un gran desafío hacia la escolástica. La escolástica, que era esa corriente de pensamiento teológico filosófico que la iglesia utilizaba en su quehacer teológico como un armazón armonioso para darle estructura a la iglesia y potencializarla. Los humanistas, que habían empezado a leer cientos de textos en su idioma original, pues encontraban en la escolástica un problema, porque cuando querían acceder a la Biblia, esta estaba mediada por fuentes amortiguadas por capas y capas y capas de compendios y comentarios eclesiásticos compilados justamente por autoridades de la iglesia y que no podían quitarse de en medio. Es decir, cuando querías acercarte a la Biblia y leerla, pues te encontrabas con todas estas mediaciones que eran como una forma de proteger justamente al clero y a la iglesia. Así que los humanistas utilizaron una frase, consigna, crítica para promover su pensamiento, una frase que reducía de forma simple toda aquella lucha que ellos estaban intentando llevar a cabo. Esta frase se puede decir que es la abuela o el padre de la frase sola escritura de los reformadores. Esta frase es ad fontes, volver a las fuentes. La escolástica medieval fue todavía más desafiada por el surgimiento del nominalismo y la vía moderna. Hacia adentro de la iglesia se gestaban una serie de escuelas filosóficas que Erasmo criticó diciendo que eran sectas, porque eran tan diferentes en su proceder y tan diferentes en su forma de concebir la vida cristiana que no sabías a cuál irle. Incluso ironizó y se rió de ellas diciendo que si Jesús volviera a venir, estas sectas lo condenarían. El énfasis del nominalismo rivalizaba en la experimentación y la experiencia contra la metafísica abstracta de la escolástica tomista. Martín Lutero estaba muy familiarizado con el nominalismo de Guillermo de Ockham, entonces estaba esta vía moderna que proponía una diferenciación con la vía antigua. La vía antigua buscaba subordinar todas las ciencias y todo el conocimiento a la teología, a la que consideraban la ciencia reina o la ciencia madre. La vía moderna de los humanistas o el Renacimiento favorecía en cambio la relativa autonomía de las disciplinas. Significa que las ciencias naturales, como las demás disciplinas, ya no deberían estar bajo la sujeción de la teología. Esto fue muy significativo porque condujo a la reestructuración de la universidad. Cuando tú vas a la escuela y estudias estas disciplinas, cada una por su parte, sin el peso de la teología encima, se lo debes a los humanistas. Esto resultó primeramente en una mayor autonomía para las diversas disciplinas y las restricciones de la teología escolástica. Recordemos, a pesar de todo, que el pensamiento de la Edad Media tenía que estar subordinado al saber teológico, y el saber teológico está subordinado obviamente a la interpretación de la iglesia, y por tanto en donde estos dos chocasen, pues la iglesia tenía la preeminencia, y por ello la iglesia no escatimó en perseguir a Giordano, en perseguir a Galileo, en condenarlo, hacerlos que se retractaren aun cuando tuviesen la razón, porque sus pensamientos iban en contra obviamente del pensar de la iglesia, que estaba estructurado bajo todo este organigrama de la escolástica. Así que si te das cuenta, sola escritura fue gestándose dentro del pensamiento de los teólogos como una consigna de libertad en la mente de los teólogos que habían sido influenciados por el ad fontes de los humanistas. Si el ad fontes de los humanistas sirvió para desligarse de los intermediarios religiosos en su búsqueda del saber, la sola escritura sirvió a los teólogos en su intento de pensar con libertad sin la intermediación de la iglesia. Sería anacrónico decir que eran protestantes quienes estaban haciendo esto, todos ellos eran teólogos católicos. Aparte de todo esto, la tensión que se estaba viviendo entre tradición y escritura desde el siglo XIV, gracias a los comentarios de San Basilio, era una tensión cada vez más fuerte, estaba llegando a un punto de quiebre, puesto que los abogados canónicos aprovecharon la teoría de las dos fuentes para ganar influencia en la curia papal y en las cortes reales. Estos abogados canónicos, bajo el disfraz de la teoría de las dos fuentes de San Basilio, lograron que el derecho canónico fuera investido de una autoridad comparable a la Biblia, lo cual obviamente no le pareció a muchos teólogos. A medida que los canonistas superaron a los teólogos en estatus e influencia en la curia papal y en las cortes reales, hicieron que los teólogos fueran cada vez menos necesarios, a menos que estos estuvieran en concordancia con los abogados canónicos. Los teólogos reaccionaron poniendo mayor énfasis en la teoría de la fuente única, la tradición número uno, que afirmaba que la escritura y la tradición eran una sola cosa en la iglesia primitiva. De hecho, así se mantiene en la iglesia ortodoxa, y que no era una enseñanza extrabíblica la tradición que podía evolucionar aparte de la escritura. En 1516 Erasmo publicó una edición crítica del Nuevo Testamento que fue todo un hito. En 1521 la políglota complutense compiló la primera Biblia completa en los idiomas originales y se publicó, y muchos eruditos accedieron a ella, accedieron al texto griego del Nuevo Testamento, y esto hizo obviamente que estallase una bomba, porque se dieron cuenta de la insuficiencia de la Vulgata latina, que era el texto estándar de la Iglesia Católica, lo que los llevó a cuestionar no solamente la Vulgata, sino todo lo que se derivaba de la Vulgata, posiciones teológicas. Si se dan cuenta, aquí se empezó a gestar un debate hacia dentro de la Iglesia muy interesante. Esta crisis todavía se vio agravada por las rigideces de la teología escolástica, que sugirieron que el intento de la escolástica debería ser crear un cuerpo de conocimiento completo y unificado, y no dejar que el clero tuviese acceso a las escrituras e interpretase las escrituras por ellos mismos. La crisis se agravó todavía más por la insistencia del papado en que la Vulgata sirviese como la producción doctrinal estándar. De hecho, hasta el día de hoy así es. Cuando los eruditos católicos se dieron cuenta de esto, de que no había una forma de hacer que el clero cambiara, pues desafiaron a la Vulgata
Vulgata. Y aquí ahora sí nace este adalid del mundo protestante, Martín Lutero, que desafió a la Vulgata y, apoyado justamente por el pensar de los humanistas, hablaba acerca de la necesidad de una Biblia en lengua vernácula, de una liturgia en la lengua del pueblo, de una Biblia en la lengua del pueblo. Erasmo, uno de los principales humanistas que buscó reformar la iglesia a través de la erudición y la tradición vernácula de la Biblia, pensaba igual. Él deseaba que cada miembro de la iglesia tuviera un conocimiento de la escritura aquí, que pudiera ser extraído de la Biblia en general. Erasmo escribió la conocida línea que decía: quisiera Dios que un día el labrador cantara un texto de la escritura en su arado y que el tejedor la tarareara al son de su lanzadera. El énfasis en las traducciones vernáculas obviamente era consistente con la prioridad humanista sobre el acceso directo e inmediato a la Biblia y a otros textos antiguos. Si tú te pones a pensar, este era un gravísimo problema para el control monárquico que el papado llevaba a cabo con la estructura de la escolástica, porque desde la perspectiva de la sociología del conocimiento, el énfasis en la lengua vernácula es significativo porque socavaba las relaciones de poder. Es decir, si tú vas a la iglesia y no sabes de qué se está hablando, si tú recibes teología siempre con mediadores, pues estás en desventaja. De hecho, Pablo lo dice, ¿no? Si yo voy a ustedes hablando lengua extraña, pues ¿quién va a poder decir amén a mi oración? Entonces esto socavaba las relaciones de poder y conocimiento construidas justamente bajo la escolástica medieval, que ponían al Papa como la cabeza suprema, mientras que la escolástica, con su sistematización de la doctrina y el derecho canónico, centralizaba la autoridad todo bajo el papado y hacía que los laicos dependieran exhaustivamente del clero. La reforma insistió en el acceso inmediato a la Biblia y el uso de la lengua vernácula en el culto y en la liturgia, que obviamente era un desafío al poder monárquico y obviamente la iglesia lo sabía. Pero imagínense hasta dónde estaba el problema, hasta dónde era el control que la iglesia llegaba a exigir sobre los pueblos, que en Zúrich, ahí donde está Ulrico Zwinglio, que va a ser otro reformador, otro sacerdote católico, se llevó un gran debate sobre si se podía comer o no salchichas en Pascua. A mucha gente le puede parecer risible esto, pero obviamente Zwinglio, cansado de esto e influenciado por el ad fontes de los humanistas, convocó al ayuntamiento de Zúrich y dirimieron partiendo de lo que la Biblia enseñaba. Influenciados por el Renacimiento y por los humanistas, fueron a la Biblia y se preguntaron ¿de dónde viene esta regla de que no podemos comer salchicha, obviamente en Pascua? De hecho, muchos católicos culturales alrededor del mundo no comen carne en Pascua y no saben por qué. Así como estas reglas, había muchas reglas que se habían impuesto justamente el pensamiento de las tradiciones de hombres que habían sido elevadas o elucubradas a niveles superlativos. Obviamente el ayuntamiento sancionó a favor de comer salchichas en Pascua y ahí hicieron los atisbos de la reforma en el cantón suizo. En Suiza, la reforma tuvo un enfoque mucho más civil, mucho más político. Las escrituras debían ser interpretadas por las autoridades políticas y eclesiastas con los teólogos a la cabeza. Y esta libertad de la que empezaron a gozar, aunque parezca risible para algunos, que inició con el poder comer salchichas, pues era una tremenda libertad porque dimanaba directamente de la fuente. Es decir, por primera vez se podía ir a la fuente y se podía concluir algo partiendo de ella. Cosas como esas que fueron risibles o que son risibles para algunos fueron propagándose como el fuego. Pronto se criticó el culto a los santos, se criticó el celibato, se criticó la pretensión jurídica del Papa y la reforma avanzó, ya no se podía detener. Todo justamente por el sentir humanista de ad fontes, volver a las fuentes. Así que como puedes ver, el principio sola escritura ni nació con Lutero, ni surgió aislado de la tradición, de los concilios, de los pensadores, de los cánones, sino que surgió en el contexto de todo ello. El principio sola escritura nació como una consigna crítica y fue evolucionando como un principio metodológico. Se puede decir que la consigna sola escritura fue la cristalización del principio ad fontes que buscaba justamente que la gente pudiese tener sus servicios religiosos en lengua vernácula y sus Biblias también. Sabemos que Lutero tenía razón, sabemos que Lutero estaba dirigido por Dios, puesto que después del Concilio Vaticano II la iglesia aceptado, abandonó el latín en su liturgia, urgió a sus sacerdotes a oficiar misa en el idioma del pueblo, algo que Lutero quería. Sumado a eso, el sacerdote ahora está de frente al pueblo como uno de ellos, porque es tomado de ellos y en la debilidad de ellos, y no de espaldas, como se hacía en la Edad Media, en esa gran puesta en escena teatral que era la misa medieval, la misa tridentina. Se condenó el papel de la Inquisición. Esto es muy importante porque a Lutero lo condenaron, quemaron sus obras, y ahora se le exige a los fieles una búsqueda libre del saber. Todos estos cambios demuestran que a la larga, con el suficiente tiempo, la Iglesia Católica terminará siendo protestante y ha dado sus primeros pasos a estar en concordancia con el protestantismo histórico, o por lo menos estar acorde con el sentimiento de los reformadores, que insistían en todas estas cosas desde el principio. Así que debemos de decir que a pesar de todo y todo el tiempo que ha pasado, la Iglesia Católica ha tenido que reconocer que muchas de las consignas de los reformadores estaban en verdad. Y Lutero, querido Lutero, tenía la razón.